González, de la Mesa de la Unidad. En vivo, señoras y señores. 4.440.000. ¡Haya la vida! 970. Ganó Maduro, señoras y señores. Con un 44.2. Gana Maduro. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros. Señoras y señores, también de funcionarios. Acaban de declarar que ganó Maduro. Hacemos un llamado a todos y todas. ¡Haya la vida! Para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. ¡Qué locura! Participaron en la contienda el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa. ¡Qué locura, señoras y señores! Se ha hecho Acaba al sistema automatizado de votación. Ustedes lo están escuchando en vivo en tu canal YouKnow. A las organizaciones. Maduro acaba de ganar las elecciones en Venezuela. Resultados en un CD conforme a la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están saboteando. Me están saboteando la señal en vivo. ¿Qué pasa? Ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo. Me están saboteando la transmisión. Maduro gana las elecciones en Venezuela. Señoras y señores, me están saboteando. Hasta los mismos venezolanos me están saboteando a mí. En vivo, acaba de ganar Maduro. Señoras y señores, en vivo en tu canal YouKnow. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Señoras y señores, escuchen, en vivo. Consejo Nacional Electoral, rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora electoral, rectora Agnès Nogal Méndez, rectora electoral. Está tembloroso. Rector Leonel Párica, rector electoral. Ay, ay, ay. Rector Imac Sac, vuelven las marimbas. Electoral. Las guarimbas. Doctor Conrado Pérez, rector. Increíble. Electoral. Rectora Aura Rosa Hernández. En vivo en tu canal YouKnow. Siempre con la noticia. Rectora Antonieta de Estéfano, rectora electoral. Dios, qué verguero. Ana Julia Niño, rectora electoral. Rector Gustavo Esto es Vizcaíno Gil, oficial. rector electoral. Rector Consejo Nacional Electoral se pronuncia sobre el transcurso de la votación. 80% de la mesa escrutada. Maduro gana las elecciones en Nicaragua. En Venezuela. Del Pino, rector Perdón. electoral. Y el secretario No puedo creerlo, pero general del Consejo ¿dónde uno puede ver la información? Doctor Antonio. Porque no lo he presentado. Aquí en Panamá presentan la información en una pantalla. Yo no estoy viendo eso. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía. Pero es que, ¿y los resultados dónde están? ¿Dónde se ven? La Fuerza Armada Ay, no. Nacional Bolivariana. Sí, prepárense la Fuerza Armada. De seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad. Bueno, fue una elección bien pacífica. Electoral. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga. ¿Ya? Escuchamos palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, que ¿Ya? todos los resultados, como bien escuchamos el candidato.
No. Acabamos de escuchar el No. Consejo Nacional Electoral anunció los resultados Uy. oficiales de los comicios presidenciales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hay muertos. Están habiendo muertos ahorita en Venezuela. Jessica Sosa nos cuenta más en directo. Vamos a estar en vivo, nos vamos a quedar en vivo para ver la reacción de todos. Jessica, adelante con las novedades. Vamos a tener reacciones en vivo en las calles de Venezuela, aquí en tu canal You Know, siempre con las noticias. Suscríbete. Tenemos ya los resultados que acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral luego de esta jornada que comenzó muy temprano en la mañana, que debió ser extendida. Dice, ¿qué esperaba? Dice. Del pueblo venezolano. Dice el comentario de José. ¿Qué esperabas, You Know? Nicolás Maduro es reelecto. ¿Qué esperabas? 9% de la participación. ¿Qué te estabas esperando? Tuvo 51.20%. Raro. Frente a Edmundo González Urrutia, su más cercano contendor, que obtuvo 44.2% de los votos. Es la información que ha dado el presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. Además, estamos en vivo en tu canal You Know. Maduro gana las elecciones en Venezuela. Quiero ver los comentarios. Escríbame en los comentarios, por favor. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo que ganó Maduro en Venezuela o no? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Dios! En esta jornada del 28 de julio de 2024. No, en serio, ganó Maduro. Celebró estas elecciones. Acaban de decirlo. También es importante que recordemos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dijeron eso? Tenemos a ustedes a esta hora un comunicado que emitió la República. No veo nada, no hay cifras, no se ven los números por ningún lado. No se ponen los números aquí. Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca No, de verdad ganó Maduro. en contra del proceso electoral. Nuestro derecho a la libre autodeterminación y la Ay, no. soberanía de Está nuestro feo país. esto. Se va a poner feo esto, ¿eh? Vienen las guarimbas. Los que precisamente se estuvieron pronunciando durante la última hora. Suscríbete. Aquí estamos en vivo, ¿eh? Vamos a ver todo lo que pasa en Venezuela en estos momentos, ¿eh? De Argentina y la denuncia del asedio a la embajada de Venezuela. Ganó Maduro, señoras y señores, con el 51% de los votos. En diferentes calles del territorio nacional para lo que ya se anunciaba. Bueno, ya están diciendo que fraude. Suscríbete y dale like. Este es el canal oficial de las reacciones. Saluda a todos los venezolanos que están aquí, hombre. No sé si decir si estoy contento, estoy feliz o estoy triste, porque la verdad es que no sé por qué. Se hizo un proceso democrático. Estamos en vivo. Cumplió, votó y ahora espera en calma, como debe ser, los resultados del Consejo bueno, eso ya pasó. Electoral. Ahora, en calma, ¿qué significa? Sin vergueros. ¿Qué significa? Es una calma con mucha alegría, sin llamar a la violencia. Ganó Maduro. Sin llamar a la guarimba. No, nosotros sabemos de esto. ¿Qué guarimba? Las guarimbas. Conocemos al adversario. ¿Qué es una Que guarimba? montó su plan y comenzó a cantar fraude hace 3 meses. ¿Qué es guarimba? Todo dentro de una... Hágame el favor. ¿Qué es guarimba? A decir que ellos no iban a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. Por eso nosotros sí lo vamos a esperar, porque esa ha sido la conducta de un Señoras y señores, ciudadano que va a unas elecciones. Señoras y señores, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, otra vez. Dijo Anthony Blinken de los Estados Unidos que iba a reconocer el triunfo. Dijo Kamala Harris también. Yo no sé si Donald Trump va a reconocer esto. Digo, ellos se van. Donald Trump no lo va a aceptar. Donald Trump no lo va a aceptar. Ahora imagínate que Donald Trump gana. Va a haber una guerra aquí. Va a haber una guerra. Y habló sobre las cualidades de este proceso y también las cualidades del pueblo venezolano. Va a haber una guerra. Así lo dijo. Va a haber guerra, revolución en Venezuela. Había sido una victoria para fincarnos en el futuro. No, vamos a ver Molino, a ver qué dice Molino. ¿Qué dice Molino? De una vez estamos en las redes, señores y señores. Nacional Electoral, porque nosotros... Ah, sí, Molino, ¿qué va a hacer con la frontera del tapón del Darién? ¿Qué vamos a hacer? Ahora van a pasar miles y miles de venezolanos por la frontera. ¿Viste cuántos venezolanos hay aquí en Panamá hoy? Consejo Nacional Electoral. ¿Viste cuántos venezolanos hay aquí en Panamá?
Ahora es que los venezolanos van a venir en masa para Panamá. Ahora Venezuela se va a quedar sin gente. Funciona a la perfección. Venezuela se va a quedar sin gente. Señoras y señores, Venezuela se va a quedar sin gente oficial. Revisen los eventos electorales Oye. en cualquier parte de este continente, incluso en otros puntos del planeta, y notarán sin duda que es Venezuela un ejemplo para el mundo, para los países del mundo, en la realización de eventos electorales en completa. ¡Qué locura! No te puedo decir qué está pasando aquí. Señoras y Ha señores, sido una jornada intensa. llévenme a ver los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? Solo este proceso de elección, porque ya les hemos estado contando que en horas de la noche de este sábado muchos de los electores que sufragaron. Señoras y señores, hay reacciones. Están pasando muchas cosas en estos momentos, Fuera de los centros electorales. El pueblo venezolano tenía muchas ganas de votar y así lo expresó no solamente con su voto, sino a través de los distintos medios de comunicación. En vivo, ya les voy a poner imágenes exclusivas en breve. No coman ansia. Suscríbete. Sus impresiones sobre lo que estaba ocurriendo, sobre cómo se estaba desarrollando esta. Tengo imágenes exclusivas en las calles de Venezuela. Nicolás Maduro también. Esto es una locura, señoras y señores. De comunicación a primeras Tengo horas toda la información aquí. Usted no se despegue. Ya le voy a poner imágenes. al voto y Tengo problemas con el internet, hombre, como siempre, gracias a Unión Fenosa. sería desarrollado en paz y que esperaba En vivo, abrazo para todos mis hermanos venezolanos, hombre. No sé qué decir. Si estoy contento, si estoy triste. Estamos en vivo. Dale like, suscríbete. Ya tengo la información aquí en vivo. Fraude, dice fraude. No es justo, pobres venezolanos, dice Rubén Saldaña, dice fraude. No lo pueden creer, suscríbete. Pueden donarle al canal también en los corazones para el Yapi. También me pueden donar al canal. También tenemos PayPal. Qué difícil. Ya va. Perseguido se llama Nicolás Maduro, perseguido internacionalmente. Nicolás Maduro, presidente, señoras y señores, ha ganado Maduro nuevamente. Vamos a hacer una encuesta rapidito. ¿Qué opina usted? Iniciamos una encuesta. Ganó Maduro. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? No, fraude. Sí, fuera el imperialismo. Bueno, a esta hora nosotros hemos estado El imperialismo. para que lo recuerde. Tranquilo, que yo quiero ver la opinión de ustedes aquí en vivo ahora, en este momento. Y a ver qué dice aquí. Yapi, para los que están aquí en Panamá, 62198272. Esta es la opinión del pueblo. Aquí es que habla el pueblo. Iniciamos la encuesta, ahí está. Vote usted. ¿Estás de acuerdo? Sí, fuera el imperialismo. No, fraude. Y ahí está el Yapi. Ahí vamos a ver la votación. Vamos directamente a la noticia, hombre. Acaba de ganar Nicolás Maduro. Suscríbete al canal You Know. Desde Panamá 507 en la casa, el canal oficial. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta gente de... No puedo con esta gente. 700 personas conectadas. Gracias. 700 personas conectadas en estos momentos en vivo. Se me va a caer el internet. Hay celebración, hay chavistas aquí. Hay chavistas. Tenemos chavistas. Es que hay chavistas. Ahí está Maduro. Maduro va a hablar. Del Poder Electoral anuncia que en las próximas horas serán publicadas en... ¡Qué locura! Venezuela está en llamas. En estos momentos se está incendiando Venezuela. Serán nada más entregados a los candidatos de manera digital para que puedan verificar y participar de los procesos de auditoría que son parte de las... Voy a grabar en vivo mientras usted está allí. Escuche.
escuche y vea, escuche y vea. Lo hace tan transparente, tan importante. De hecho, leímos declaraciones del asesor especial de Brasil, Celso Amorim, Noticia de impacto mundial. que tiene sobre esta jornada, la importancia. Última hora, señoras y señores, en vivo en tu canal You Know, tiempo real. El CNE de Venezuela anuncia el triunfo de Nicolás Maduro por encima de Edmundo González y obviamente Corina Machado. Con el 80% de mesas escrutadas, mira que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, aquí como usted puede ver, el 80% de mesas escrutadas en Venezuela se acaba de dictaminar que con el 51% de los votos, Nicolás Maduro Moro es nuevamente presidente de Venezuela. Y estamos viendo imágenes ahí, creo que puedes ver algo, allí, creo que se aprecia un poquito, no se aprecia. Ahí está, algunas imágenes, estamos en vivo y grabando, esta es una locura. Está Venezuela en un caos. En estos momentos hay emoción y a la vez mucha cabriación por parte del pueblo venezolano. Aquí en Panamá esto está horrible. La gente está rompiendo los cristales, los centros comerciales. Hay problemas. Ya tengo noticias de heridos, desaparecidos y muertos en estos momentos, señoras y señores. Última hora, Venezuela, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le ganó al mundo y apaga y vámonos. Esta gente no ha puesto ni siquiera los resultados en una pantalla. No lo han puesto como aquí en Panamá. Aquí en Panamá lo publicamos todo en una pantalla. Se ven los resultados, se ven los índices, se ven las escalas, se ven esta cosa. Ese CNE de Venezuela es un desastre porque nada más llega un par de señores ahí, se sientan y dicen ya tenemos los resultados. Ganó Maduro y chao, nos vemos, hasta mañana. Oye, ¿y dónde están los resultados? No los veo. ¿Dónde están los resultados? Muéstrame una gráfica. ¿Dónde están las gráficas? ¿Dónde están las gráficas? Por favor, que alguien en este chat me diga, coño, ¿dónde están las gráficas? ¿Dónde se pueden ver las malditas gráficas de los resultados de Venezuela? Oye, increíble, ganó Maduro, no sé qué pasó, esto está muy loco. You know, pero para seguir profundizando en este tema, vamos ahora no. Acabo de hacer un video, de verdad, la cabreación es enorme. ¿Dónde están las gráficas? ¿Dónde yo puedo ver las gráficas que ganó Maduro? No lo veo. Estos manes llegaron, se sentaron, tenían una agüita, un micrófono y dijeron, ganó Maduro y vaya para su casa. Nos vemos mañana, a dormir. Todo el mundo a dormir. Un clima de celebración en relación a ese resultado. Celebración, yo escucho detonaciones. Había ya mucha expectativa sobre esos primeros resultados. Y aquí nosotros también hacemos el análisis en caliente, en vivo y en directo. Tenemos con nosotros No, esto está raro aquí. Periodista. Vámonos a otro medio. Vámonos a otro medio. Álvaro, vámonos a otro medio. Vámonos a otro medio en vivo. Vamos a ver si tenemos más cosas en vivo ahorita mismo en Venezuela. Aquí está pasando algo. ¿Dónde está Maduro? ¿Dónde está Maduro en vivo? ¿Dónde puedo ver, coño? ¿Dónde puedo ver? La concha. Amigos, si quieres llorar, soy de Venezuela y estoy llorando porque ganó Maduro. Ganó Maduro. ¿Qué pasó? Chavismo. Tenemos en vivo aquí. ¿Está jubilado, retirado? Retirado. Aquí tenemos el búnker de Maduro. Hay problemas, ya tenemos imágenes. Señores, tenemos problemas. Miren las imágenes. Urgente, militares venezolanos se estaban llevando las actas en los pantalones. Aquí están los resultados. Estos son los resultados, señoras y señores. Me muevo para acá para que lo vean en vivo. 51% Maduro, 44% Edmundo. Lápiz 4.6. El otro que ni se ve 4.6. Todos son 4.6. ¿Eso qué es? Eso no puede ser.
Eso no sabe ni sumar. 51 más 44 y el montón de 4.6. ¿Esto qué es? No entiendo nada. Que alguien me explique esta gráfica de mierda. ¿Cómo es, hombre? Que alguien me explique qué está pasando en Venezuela. No entiendo nada. Que alguien me explique. Que alguien me explique esto en Venezuela. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ese resultado ahí? 51, 44 y todo lo demás 4.6. Eso no me da. Eso no me da. Ese número no me da. Ese número no me da, señoras y señores. No me cuadra. No, que no me cuadra. Señoras y señores, estoy esperando los resultados. No me cuadra la matemática, no me cuadra. A ver. No me cuadra, señores. Hay manifestaciones. Mi primer pensamiento. Ahí está Maduro. Tenemos a Maduro. Al Padre Creador. Tenemos a Maduro. Oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios. Gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece. Después de tanto sacrificio, resistencia y lucha. Maduro está hablando. El triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano. Señoras y señores, es el triunfo de las ideas de la última hora, señoras y última hora. Que ayer estuvimos entregando ofrenda Ahí está Maduro. por el cumpleaños número 70 a nuestro comandante Hugo Chávez. Y este comandante Hugo Chávez es tu triunfo. Este pueblo jamás te ha fallado. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! Y la patria sigue los caminos que se han señalado. Qué bonita jornada hemos vivido. ¡Qué locura! Lo dije, va a haber paz antes y la hubo, durante y la hay, y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Paz, ¡Guas! Ahí está hablando Maduro, señoras y señores, el nuevo presidente de Venezuela, democráticamente elegido. En Venezuela hay Dice él, constitución, como la ley de todos. En Venezuela hay instituciones. El Consejo Nacional Electoral es el poder electoral de la nación. ahí estamos en vivo. Fue una idea de Bolívar en la Constitución de 1826, en la fundación de Bolivia, que Chávez retomó. Muy temprano conocimos de su idea. Y en la Asamblea Nacional Constituyente del 99, Venezuela fundó para su nueva democracia participativa y protagónica un poder electoral. Votó por... Que tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza. Hay muchos venezolanos. Transparencia. 16 auditorías se le hacen. Díganme en qué país se hace una auditoría al sistema electoral. No quiero nombrar países hoy, solamente lo dejo para su reflexión. Pero ¿en qué país se revisa el sistema electoral para asegurarlo? En la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está la gente apoyando. Por eso no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. ¿Quién organiza las elecciones en los Estados Unidos? Las gobernaciones no tienen un instituto electoral. Y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Ese es un rollo de ellos, un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que eso es lo que pido como presidente
de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está hablando Maduro. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Nicolás Maduro está hablando. A la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República, la vida nacional. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. En vivo en tu canal You Know. Suscríbete al canal oficial de todas las noticias del mundo. En tu canal You Know en vivo. Suscríbete. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra. Y campañas diarias. ¡Viva Maduro!, dice Benel. Para favorecer a los demonios. Ahí está. Y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Agradecer a todos los venezolanos y venezolanas que participaron. Agradecer de manera muy especial al Plan República. El Plan República, dice fraude Miller. A la Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Agradecer también a los más de 900 veedores e invitados internacionales que vinieron de más de 100 países. No sé si por aquí hay. Allá están parte de los veedores, mi saludo. Ahí no fue Mireya. Qué bonito que compartan todas las experiencias de este proceso electoral. Ahí fueron los PRD de aquí de Panamá. Agradecer al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país, que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales. Imagínate. El ataque inclemente de las granjas de bots. Oh, Hoy sufrimos. granja de bots. Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. 51%. Masivo. Así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Oh. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia. Suso, hay que llevarse a esos técnicos de computadora aquí para Panamá, porque todavía no sabemos qué pasó con el voto adelantado, que le alteraron el voto a Mulino aquí en Panamá. No sabemos todavía. Que lograron despejar. Increíble. Brutal, que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué querían impedir? ¿Por qué? ¿Por qué? Que el pueblo tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién? Para gritar Viva Maduro, dice Andrés Arturo. el grito de fraude. Fraude, fraude. Fraude, efectivamente. No es la primera vez. Fraude. Esta película la he visto varias veces. Es la película de la extrema derecha
Ya salió hace 20 años Henry Ramos Alud, ¿se acuerdan? ¿Quién? El comandante Chávez le ganó el referéndum revocatorio y terminó siendo un referéndum revolcatorio a la derecha. Oh, Algunos de ustedes estaban muy pequeños o no habían nacido y trataron de manchar el resultado electoral. increíble. Gritos de fraude y salieron todos en rueda de prensa, todos con la cara de zombie que les caracteriza. Son gente fea, fea por el alma, fea por la mirada, De oscura. por el rostro de maldad. Son feos, Feo, feo. feas. Bellos y bellas aquí, Ay, a la vida. noble, llena de amor, de patriotismo, Maduro dice cada incoherencia. y salió Dios. aquella madrugada a decir: ha habido un fraude. Dice Ramos Alud: tengo las pruebas. ¿Qué? En 24 horas presento las pruebas contundentes. Todavía las estamos esperando. Y en el 2013, cuando este muchacho que está aquí, Nicolás Maduro Moro, Ah, muchacho. 10 días de campaña, Muchacho. le metió un knockout del cual no se ha recuperado todavía a Enrique Capriles Radosky, salió a gritar Capriles: fraude, fraude. Descarguen la rechera, dijo. ¿Qué? Por culpa de Capriles hubo más de 14 muertos, 50 y pico de heridos. Mira tú. Salieron a quemar hospitales, CDI, ambulatorios, a perseguir y tratar de matar médicos y médicas cubanas de la misión que estaba aquí de Barrio Adentro. Esa película la hemos visto. Por eso es que después de haber visto esa película y haberla vivido, yo le digo al pueblo de Venezuela: trataron hoy de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confeso en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales. Convictos y confeso. Y le Convicto pedí a y la confeso. de la República, mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir Dame agua de la una pluma. espiral de violencia. Porfa. Ganó Maduro con el 51% de votos. No lo puedo creer tampoco. Dijo paz, Asistente está cabreada por eso. estabilidad. Y yo también. Triunfó la voz de paz. No lo puedo creer. Venezuela, Increíble. a ver, paz, paz, paz para nuestra patria. Hay gente que no está de acuerdo y no aplaude. Que nadie se deje arrastrar a la espiral de violencia del fascismo. Ahí han surgido Dios mío. el club de fascistas de América Latina. Increíble. Milei. Ah. Javier Milei. Abuchean a Milei. Y a Milei le digo: A Milei. Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde. Mira, acá hay- traidor a la patria. No me aguantas un round. Oh. No me aguantas un round, Milei. Puede No me aguantas un round, Milei, dice Maduro. Maduro le dice a Milei. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Ouch. 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 Estamos Ouch. dando un ejemplo al mundo. Somos un pueblo de guerreros. Oye. Oye. Milei. Basura. Lo tuyo es dictadura. Increíble que le digan eso a Milei. Milei.
Uy, se odian. Esto puede ser una guerra aquí. No queremos eso. De la profundidad de Argentina. Y yo lo voy a repetir. Milei, basura, bozola, dictadura. Milei, vendepatria, cobarde. No me aguantás un round. Es que es increíble el nivel. Inventándose con su cara de monstruo. Con un tipo feo además. Este man la bota. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido. Ustedes no lo han visto. Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio un fascista, un nazi como ese? Wow, mira quién habla. Sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Pues Venezuela, puedo decir hoy, en esta Increíble. Venezuela está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI, victorioso, glorioso. Ahí está Maduro hablando en vivo. Dale like. Este es un triunfo de la esperanza. Tengan fe en Venezuela. Es un triunfo de la verdad. Fraude dice 77%. Apóyame con el Yapi, hombre. Señalado por 1441 votos. Suscríbete. perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje que nosotros llamamos nuestro socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI. Cristiano, no metas a Cristo acá, ¿eh? Nuestro socialismo de raíz indoamericana, con la carga definitiva del independentismo bolivariano, con la fuerza zamorana de la igualdad, con la fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué locura! Eso somos nosotros. Nosotros somos Bolívar, Zamora, Huaycaipuro, Negro Primero, pero sobre todo somos los hijos de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Cristo. Quiero agradecer a todo el pueblo cristiano por sus oraciones, por sus bendiciones, por su amor. Oh my God. Y hay que respetar esta constitución. Hay que respetar el árbitro. Y que nadie pretenda manchar esta jornada bella que ha tenido el pueblo de Venezuela. Jornada extraordinaria, única, atípica. Es la jornada que hemos vivido. Soy un hombre de paz. Soy un hombre de diálogo. De diálogo, sí. Nunca, jamás pensé, jamás en estar en cargos públicos de relevancia. Siempre me movió con mucha fuerza el espíritu de luchar por Venezuela. Siempre desde muy joven creí en la revolución socialista. Cuando el comandante Chávez surgió como gran líder de Venezuela, no dudé ni un segundo en seguirlo, en estar a su lado, en apoyarlo. Mi única aspiración en la vida siempre fue ser soldado de Hugo Chávez, donde él me colocara, en la trinchera. Mira eso. En el campo de batalla que él me colocara. ¿Cómo pudo ganar aquí? Mientras vemos estas imágenes y este discurso que me parece que no tiene fin, yo quiero que alguien me diga a mí dónde yo puedo ver los resultados oficiales de estas elecciones. Yo no puedo entender cómo había tanto animosidad en las calles de Panamá, en Miami, en Caracas, apoyando a Edmundo González, apoyándolos en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, la cantidad de venezolanos que fueron a votar, y aún así usted me va a decir a mí que ganó Maduro y con el 51%, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde se puede ver esa información? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está el conteo? La gente está diciendo que fraude, pero por favor también demuéstreme usted dónde está el fraude, porque también hay que ver imágenes y tenemos que tener la información. Porque yo quiero ser respetuoso y quiero ser responsable al buscar la información completa, porque hay mucha falsedad de la información también. Venezuela que usted tanto ama,
Venezuela. A costa de sacrificios y de mi propia vida. Y eso me hace feliz. Porque alguien leal tiene la conciencia limpia y tranquila para verle los ojos a sus nietas, a sus nietos, a sus hijos, a su familia, a sus compatriotas. Ahí está Maduro, siendo Maduro. Y en este nuevo mandato que ustedes me han dado, en este nuevo mandato que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social, para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica, por los misiles imperialistas. Yo quiero desde aquí, en vivo, señoras y señores, enviar mis saludos también muy especial, porque he recibido la llamada de los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Centroamérica, nuestros hermanos en Nicaragua, Bolivia, Cuba, del general de ejército Raúl Castro Ruz, del Caribe, de hermanos de América Latina, aquí en Panamá no, y más allá. Y su llamada ha sido de admiración por la valentía y la fuerza de este pueblo. Ustedes saben que dije y ratifico: soy un hombre de paz y de diálogo. Quiero que Venezuela asuma, conozca y debata a profundidad el plan que ustedes han aprobado hoy con voto popular, porque ustedes hoy han aprobado y ya será ley de la República el plan de la patria de las 7T. Las 7 transformaciones han sido aprobadas por mandato popular. ¿Qué es eso? Se convertirán en ley orgánica. ¿Qué son las 7Ts? ¿Qué son las 7T? Es un movimiento social. Tengo hecho en el debate, en la consulta, escuchando miles y miles de opiniones. Pues yo mañana voy a firmar un primer decreto con el impulso y el amor y el apoyo que ustedes me han dado para convocar a un gran diálogo de entendimiento, debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T con todos los sectores económicos, sociales, culturales, políticos de todo el país. Señoras y señores, Estamos escuchando a Maduro aquí. Un diálogo, porque dialogando es que se puede construir. Un diálogo, me atrevo a decir, En español, en español. amoroso, se hace. Déjame ver si puedo poner esto en español. Nosotros lo queremos. ¿O ustedes quieren que en el país se impusiera la intolerancia, el odio, que vuelva otra vez la polarización negativa y el enfrentamiento entre venezolanos? ¿Ustedes quieren que vuelva el odio, la intolerancia, el enfrentamiento y la Definitivamente que no. ¿Quién Pero no. quiere intolerancia y odio? Pero yo no quiero a este man tampoco. Yo quiero amor, diálogo y entendimiento. Amor. Y tengo el poder que ustedes me han dado y la unión cívico-militar policial para impulsar el más poderoso y gran diálogo nacional de entendimiento económico, social, cultural, político, moral, espiritual. Diálogo económico, prioridad. Seguir el camino de la recuperación y de la construcción de una nueva economía, prioridad.
Estamos escuchando la frase de Maduro, pero vamos a tratar de riqueza, la platica para poder invertir en lo social. Vamos a tratar de encontrar ahora en este momento las reacciones de Corina Machado. Vamos a ver si podemos escuchar las reacciones de Corina Machado. La vamos a buscar en X, la estoy tratando de encontrar. Estamos buscándola, qué dice Corina, porque la verdad es que todavía no me queda muy claro, ¿no? No me queda muy claro. María Corina Machado, ¿qué dice? Si tenemos noticias de ella, si tenemos algunas reacciones, ¿qué puede decir? Aquí tenemos algo. Estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Ah, no, eso fue hace 5 horas. Ya está por llegar el día. Quiero que me ayudes ahora mismo, desde tu casa, con tu celular, con tu voz, a transmitir este mensaje de lucha y de comunidad. Mañana vamos a estar comunicándonos directamente ustedes y yo durante todo el día a través de las redes sociales. Y hay 3 momentos en los cuales quiero pedirte tu atención, porque allí le vamos a demostrar al mundo cómo estamos unidos en la certeza de Dios. ¿Qué pasó ahí, Corina? No te veo nada ahí, Corina. Corina no salió. ¿Qué dice Edmundo González? Estoy tratando de encontrar información. Tenemos a Maduro hablando en estos momentos. Tenemos a Maduro, pero queremos escuchar las reacciones en vivo. A ver, el CDN 37. ¿Tenemos alguna noticia? No, para ver, ¿qué tenemos aquí de Venezuela? CNT. No tenemos información, ahorita mismo estamos escuchando a Maduro. La visión política del ciudadano. Así que tiene que ser un diálogo político popular de ciudadanos, ciudadanas, donde convoquemos a los partidos y movimientos políticos. No al revés. Para profundizar la democracia directa. Uno de los elementos que va en el decreto mañana es la convocatoria a elecciones generales en Venezuela, nuevas elecciones, el domingo 25 de agosto, para que las comunidades elijan sus proyectos priorizados ahora en el tercer trimestre en los circuitos comunales. 25 de agosto, elecciones en los 4.500 circuitos comunales, para que sea la comunidad que elija qué proyectos necesita y yo agarrar y ponerle el dinero directo a las comunidades. Por eso yo les dije en la campaña electoral, yo no vengo a prometer nada, yo no prometí nada, nada prometí. No soy persona de promesas, yo me comprometí con hechos, con trabajo, con resultados y voy a cumplir todos los compromisos. Y un quinto diálogo necesario. Está muy serio usted. El celular. ¿Eh? Esa campaña estuvo demasiado bonito, ¿viste? Nunca había gozado tanto. Suscríbete al canal You Know. Y al final se me ha olvidado. Al final, el 28 de julio, con el voto del pueblo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¡El gallo pinto del pueblo! ¡Aquí está tu gallo pinto victorioso! ¡Gallo Pinto! El Gallo Pinto dice: voto Venezuela, señoras y señores. Hay reacciones. Tenemos reacciones. Sí, señor.
las primeras palabras del presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Recordemos los resultados de esta jornada histórica. Los primeros resultados que fueron ofrecidos ya con el 80% del escrutinio confirman un 59% de participación electoral, con 51,2% de estos votos destinados al presidente Nicolás Maduro Moros, quien queda reelecto con más de 5 millones de votos, mientras el principal candidato de la oposición, Edmundo González, de la Mesa de Unidad Democrática, obtuvo el 44,4% de la votación. ¡Qué locura! Álvaro, el discurso de Maduro fue muy contundente, pasó por diversos temas, pero quisiera empezar por el inicio. El presidente vuelve a denunciar que hubo un intento de desestabilización, que hubo intentos de intervenir en el sistema electoral venezolano. ¿Qué nos dice eso sobre las estrategias del sector opositor de su país? Bueno, es una denuncia preocupante y muy delicada, ¿no? No hay nada más sagrado en una democracia que la voluntad del pueblo, que se expresó a favor del candidato Nicolás Maduro, y debe ser respetada. Todo ese tipo de estrategias lo que tributan es a la desestabilización y a perturbar la paz de un país que como te venía diciendo en el segmento anterior, tiene una voluntad democrática tremenda y que ha demostrado una vez más, ¿no? Son 5 millones, más de 5 millones que eligieron esta opción bajo un marco de un bloqueo criminal. Pero ¿cómo podemos ver? Que debería aprender. ¿Cómo podemos, mientras escuchamos al analista, cómo podemos estar seguros, cómo podemos saber que realmente, que efectivamente ganó Maduro, cuando nosotros no tenemos a ciencia cierta, ¿verdad? La información completa, de confianza fidedigna, como lo quieras llamar, de este resultado? Porque, a ver, sigo diciendo que no tengo la menor idea dónde están los resultados de esta elección. O sea, no lo puedo ver, no hay una estadística, por lo menos aquí en Panamá, cuando gana una elección un candidato, pues aquí lo vemos y lo subimos, y lo vemos y lo comparamos. Entonces aquí vemos las imágenes minuto a minuto cuando están las votaciones por sector, por provincia, por estado, como lo quieras llamar, por corregimiento, por distrito, se ven todas por circuito. Aquí en Panamá es por circuito electoral. Entonces aquí se ve cuando vienen llegando las actas y se ve una tendencia. Aquí obviamente en Panamá los medios de comunicación estaban vendidos y querían, indiscutiblemente querían que que perdiera, por supuesto, que perdiera Mulino. Los medios de aquí, que son la izquierda progre de Panamá, la izquierda progresista que están en los medios, quería que perdiera Mulino. No me digas que no, porque eso es lo que querían. Entonces, ahora me extraña porque son también de izquierda y ahora están apoyando a este movimiento, están en contra ahora de que ganó Maduro. O sea, son dos izquierdas, solo que una es radical y la otra es diferente. Pero bueno, ellos se entienden. Prueba de ello es que los medios de comunicación nunca acusaron a la minería y nunca acusaron al PRD. Y mira los PRD que están allá. Entonces, ¿qué están hablando los medios de comunicación? Son unos hipócritas los medios de comunicación aquí en Panamá. Son unos hipócritas, son unos vendidos los medios de comunicación aquí en Panamá. 100% lo que estoy diciendo. ¿Qué van a decir los medios tradicionales de Panamá, TVN, Telemetro, La Prensa? ¿Qué van a decir ellos de las elecciones en Venezuela cuando ellos apoyaron al gobierno del PRD de Nito Cortizo? Mismos PRD que fueron allá a ser observadores de las elecciones en Venezuela y también apoyaron la minería y te dijeron a ti que saliste a las calles a manifestarte, te dijeron que tú eras comunista, no sé qué, te decían un poco de porquería y de estupidez, me decían a mí, nos trataban como Suntra, como super izquierda. Entonces ahora estaban haciendo papeles de qué, si estaban apoyando al gobierno corrupto de Laurentino Cortizo. Entonces aquí tenemos un problema, una situación que es súper rara, que este tribunal electoral de allá de Venezuela no podemos saber, no podemos ver dónde están esos resultados por estado, por provincia, por circuito. Yo no sé cómo es en Venezuela la distribución política electoral, yo no sé cómo es, pero no hay una información. El Centro Nacional de Elecciones, el CNE, no ha publicado nada. Más llegó un man con un papel ahí, se sentó, habló, dijo, agarró aquí, se puso a decir un poco de vaina, que no sé qué, con 51%, habló de que trataron de hackearlo.
¿Dónde están las pruebas de eso? No tenemos información ni pruebas de eso. Simplemente ha salido a decir que trataron de boicotear las elecciones, que por eso la dijeron tarde. Y que los resultados son los siguientes. Nicolás Maduro 51%. Edmundo yo no sé qué, 40 y algo por ciento. Y el otro, los otros 2%, 1%. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, también queda bien claro que todos los demás candidatos eran un relleno. Solamente eran relleno. Que realmente el pueblo estaba clarito lo que quería. O Corina Machado o Nicolás Maduro. Y como no podía correr Corina Machado, pusieron a Edmundo González. Y Edmundo González no ganó, según este tribunal electoral de allá de Venezuela. Entonces a mí lo que me llama la atención, y lo digo aquí categóricamente en este en vivo, que, ok, vamos a decir, vamos a suponer que sí ganó. Pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde está la información? ¿Dónde yo puedo ver los resultados? O sea, ese es el pedazo que no me gusta. Porque a mí me gusta, por lo menos aquí no quedó ninguna duda. Eso sí, los lombanistas, los lombilivers, los lombilombi, que decían que el lombanazo, que iba a haber lombanazo aquí en Panamá, decían que ellos ganaban, estaban seguros que ganaban. Lo mismo que, es lo mismo que está pasando en las redes sociales. Todo era que ganaba Corina, que estaban seguros que iban a ganar 9-1, que aquí en Panamá había una fiesta. Ah, por cierto, aquí en Panamá, con todo respeto, hay demasiado venezolano. Hay que ver esos que estaban allí, cuántos están ilegales en este país. Ahí estaba migración, tenía que estar, pasaporte, 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 pasaporte. ¿Qué pasó ahí? ¿No quieres a Maduro? Vete para Venezuela a pelear allá con Maduro. No estés llorando ahora. No estés llorando ahora. No llores ahora. Vete para Venezuela a pelear con eso. Ahí, calladito. Que no te gusta lo que te estoy diciendo. Es que este es el canal You Know. Acá es diferente. Esto es así. Yo estoy sorprendido. Y para mí, lamentablemente, tengo que decirlo, todo indica que estuvo bien rara estas elecciones. Con todo respeto, yo trato de ser muy cuidadoso y no meterme en las cosas de los países extranjeros, porque yo lo vengo predicando. Yo no puedo meterme en los temas nacionales de un país. Ni Dios lo quiere, un día de mañana Panamá cae en una difícil y me toca irme para Venezuela porque Panamá cae en una situación peor. Entonces yo llego para allá y allá me va mal. ¿Por qué? Por eso uno no puede estar hablando mal de los otros países. Uno no puede estar hablando mal de ningún gobierno, porque nosotros aquí no somos ningunos santos. Hemos tenido gobiernos de dictadura, hemos tenido gobiernos desastrosos como el de Varela, desastrosos como el de Nito, y nadie va preso. En democracia, que estamos hablando aquí también, en democracia hemos tenido gobiernos supuestamente democráticos, y mira la porquería que ha sido el gobierno de Nito Cortizo. ¿Qué me van a hablar de Mireya? ¿El gobierno de Mireya qué? Ya va a hablar Edmundo. Tenemos que buscar a Edmundo. Yo estoy buscando a Edmundo. Estoy esperando a Edmundo. Todo el mundo está con Edmundo. Pues ya veo que no. Ya veo que no. ¿Dónde está Edmundo? Edmundo. Edmundo votando. Edmundo en vivo. 19 horas. ¿Dónde están los minutos? En 2 horas la gente esperando. ¿Y Edmundo qué? Pero ¿qué elecciones son esas? ¿Por qué todos los TikTokers y todos los YouTubers están hablando en las redes sociales que Maduro 1 voto, Edmundo 1 millón de votos? En otro video, Maduro 5 votos, Edmundo 5 millones de votos. Ey, hay una de fake news por todos lados. Sí es cierto que estaba bien pareja, pero
Ya no se puede creer nada tampoco en las redes. 648 votos. ¿Y esto de dónde saca la información también? Esto está bien raro, ¿eh? Háganlo que... Mira, a ver, lo que yo estoy viendo son personas que apoyaron el gobierno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dígame dónde está. Quiero ver el comentario. Quiero ver el comentario. María Corina está en NT24. Vamos. Estamos buscando imágenes de Corina Machado. Ah, pero yo no puedo poner esa información. Eso está antiguo. Yo no puedo poner eso. Ya, listo. Sí, señor, sí puede ser. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Estamos buscando transmisiones en vivo. Y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe, la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse, la esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó, ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente, hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Bueno. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados, de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todos. María Corina Machado. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación, porque nos siguen llegando actas, que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento
seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia. Pero pareciera que la presidenta es Corina Machado. Urrutia parece como el abuelito de María Corina, que no dice nada, que está con la risita ahí calladito. Oye, que no se note que la que quería ser presidente era ella. Yo pensé que iba a ser Edmundo Cosa. Está llamando a la confrontación. Venezuela y las famosas guarimbas vuelven a la calle. Se va a formar. Anunciando las acciones para defender la verdad. Viene la guerra. Lo hemos dicho. Hasta el final es hasta el final. Ay, ay, ay. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. Se va a formar la demencia. La libre gloria al bravo pueblo. ¡Wow! Guerra, señoras y señores. Va a hablar el abuelito. Estimados amigos. Dímelo. Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. ¿Qué pasó, papá? Dímelo. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Indiscutiblemente. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Ganó Maduro. Vamos a hacer esto con un poquito de orden. Rubén, puedes contestar unas 3 o 4 preguntas porque de verdad estamos fajados. Ok, el Consejo Nacional Electoral ya emitió un primer boletín. ¿Cómo se cambia eso? Nosotros vamos a defender la verdad. Déjeme decirle, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y le digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. ¿Cuáles son las próximas acciones? Que esa emisión, no estamos dentro de la comisión. Tenemos la información y tenemos las actas. Y la diferencia es tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar. Oye, eso. Well, so far we've received very clear, firm, important support. En inglés. Chief of states in different countries. ¿O qué está hablando en inglés? And they know apoyo. What has happened in Venezuela. And they understand that violating the popular will would represent for our country and for our region. And believe me, what has happened in our country is a huge social movement that they will not. Un poquito de falta de respeto hablando en inglés, ¿no? Que le pongan el traductor abajo, ¿no? How we will keep working until we make the truth prevail, and it will prevail. I think we have their support. Thank you. Un poquito ahí en traducción, no importa, estamos en Venezuela, tienen que hablar en español. ¿Una irregularidad con el tema de las actas? Bueno, desde temprano reportamos irregularidades en lo que fue cómo se fue ralentizando determinados centros sin justificación alguna. Y ustedes lo vieron. Cuando empezó el reporte, nos damos cuenta que efectivamente no debía ir a la misma velocidad con que habíamos tenido los reportes a lo largo del día, que algo estaba pasando. ¿Qué está pasando? Entonces comenzamos a recibir denuncias que fueron debidamente reportadas, por aquí está María Beatriz, en el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado, pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. Si tú cierras una mesa y no imprimes el acta, ¿por qué? ¿Por qué?
Cientos de mesas. Maduro acusó de actos terroristas, estas cosas que ocurrieron con el tema de la evicción y la... Miren, déjame decirle una cosa, mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué crees tú que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No es solo a nosotros, nosotros hacemos nuestra parte, pero cada venezolano tiene que defender lo suyo, porque esto se trata de la vida de todos. Está llamando a la guerra. Está llamando a una guerra civil. Corina Machado está llamando a una guerra civil en Venezuela, señoras y señores. Va a haber sangre. Va a haber derramamiento de sangre en Venezuela. Corina Machado está llamando a una guerra civil. Una civil war. Una civil war, papá. Groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos. Yo voy a dejar que el próximo presidente... Sí, porque parece que tú eres la próxima presidenta. Popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Aquí nadie está siendo llamados a la calle a violencia. Hemos llamado a la reconciliación de los venezolanos y a la paz. Ese ha sido nuestro mensaje durante toda la campaña electoral. Y además en familia. O sea, nosotros todas nuestras convocatorias son lleven a sus hijos, lleven a sus nietos, lleven a sus ancianos. Nadie va a llevar a su familia a un contexto donde va a haber violencia, todo lo contrario. Es una celebración cívica. Y en esta vigilia de celebración cívica, seguimos esta noche, seguiremos hasta que prevalezca la paz. María Corina Machado, ahí está, la que más habló. Es evidente que Corina Machado era la que quería ser presidenta y de que si hubiera ganado Edmundo González, la que iba a mandar en el poder iba a ser María Corina Machado. Es evidente. Escuchamos aquí en conclusiones. Corina Machado, Edmundo González muy brevemente tuvo una participación, pero las declaraciones contundentes o escandalosas, o como usted le quiera llamar, fueron de María Corina Machado. Asegura que ganaron, de acuerdo a la información que ellos tienen, dice que tienen 40%, más del 40% de las actas en su poder. 40%. Y habla de un triunfo descomunal, ¿no? Dice que ganaron en todos los sectores, todos los estratos y todos los estados. En todos los estados de Venezuela. Woa, Chávez soy yo, Chávez eres tú, Chávez soy yo, Chávez eres tú. Es lo que dice aquí. Ahí estaba hablando María Corina Machado. María Corina Machado acaba de hablar, usted lo vio en vivo, primicia. Seguimos. Seguimos aquí, tenemos analistas. Y así fue, me convertí en viajero. Tenemos análisis, tenemos comentarios, tenemos de todo. Tenemos información en vivo en tu canal. Maduro gana las presidenciales en Venezuela. Tenemos ahí está, Nicolás Maduro. Ya esto es tendencia mundial. Ya le está dando la vuelta al mundo. Maduro, tras ser reelecto, es el triunfo de la paz y de la estabilidad. Es lo que dice Nicolás Maduro Moro, el presidente. Ahí está con los celulares. Guau con los celulares. Ha ganado Maduro y usted está escuchando las palabras de María Corina Machado, que ha llamado definitivamente al pueblo de forma contundente a decir que ellos ganaron las elecciones sin lugar a dudas. La ganaron ampliamente ganaron las elecciones. María Corina Machado dice que ganó, que ella, porque es que dicen que Edmundo González era el candidato. No, la candidata era María Corina Machado. Simplemente que no se dio como
como ella se lo esperaba, o tal vez sí se esperaba que esto iba a pasar. De forma contundente, dice María Corina Machado que ganaron en todos los estados. Bueno, yo veo muchas imágenes, muchos videos en internet. Sí, señor, sí los veo. Pero, ¿qué se puede hacer? Aquí estamos viendo imágenes, escuchemos. Merengue, merengue, vamos a bajarle porque no sé si tiene derecho de autor estas cosas. En tiempo real, noticia del mundo entero, o sea, en todo el mundo esto está dándole la vuelta al mundo. Yo no sé. Muy curioso, y voy a hacer un comentario. Muy curioso porque en estos días, recientemente, hoy, de hecho, había una fragata rusa en Cuba. Esto no es un comentario menor. Están rondando muchas fragatas, submarinos y buques de la Armada rusa por aguas del Caribe. No sé si usted sabe eso. Usted sabe que Rusia tiene una buena amistad con Venezuela. Entonces, no me extrañaría que por cualquier intento de inestabilidad ahí está esa medida de fuerza, ¿no? Es un comentario ahí que estoy haciendo. Estamos escuchando las voces de Corina Machado y también las voces de por supuesto Nicolás Maduro y todos los que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, esto es lo que se vive en este momento. En este momento es lo que tenemos. Nicolás Maduro gana las elecciones en Venezuela con más del 50%. Dice de hecho que fue el 51%. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la celebración. Estoy diciendo y viviremos y venceremos cada artistas venezolanos serán ellos, ¿no? Va a hablar Maduro, va a decir algo Maduro. Esta es la esposa, ¿no? La que está ahí de la gorra es la esposa, ¿no? Todos ellos están aliados con el chavismo porque permite delinquir con toda impunidad. Adelante hacia el futuro. El chavismo. Ahí está la gente cabreada que ganó Nicolás Maduro en Venezuela de forma extraña, tengo que decirlo. Es la tendencia, pues sí que de verdad que es tendencia, es extraño, no lo voy a negar, no le ha ido bien. Aquí una señora que iba a votar, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Dice, mira estas marchas, esta revolución, pura gente que votó supuestamente en contra de Maduro, y ahí estamos viendo las movilizaciones en Venezuela que van a seguir. Movilizaciones masivas en Venezuela. Va a haber todo un evento. Algunos están cabreados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los comentarios? Dale like y suscríbete. Este es el canal oficial. Y la mayoría están felices. ¿Quién está feliz? Para que vean que solo querían poner a un títere que le entregaran las riquezas naturales de Venezuela. Pero como estos manes no se dejan, los pintan de dictadores y bloquean al país. Ahí está Mensch 2287, que a lo mejor es pro Maduro y él está haciendo su opinión. Siempre, oye, 1787 votos. Suscríbete. Suscríbete. El mundo 963. Vamos a ver en TikTok. Creo que vamos a ver en TikTok, señoras y señores. TikTok. Tenemos TikTok. Vamos a TikTok. Tenemos algo aquí en TikTok, señoras y señores. Vamos a entrar a TikTok. Nos metemos a TikTok.
Tenemos información, señores. Tenemos información. Me llega información. Me llega información, señoras y señores. Sí, señor. Estamos entrando a mi TikTok. En vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, señores. Con la cámara en vivo ahí. Con la cámara en vivo. Vamos a ver. Desde la embajada de Venezuela. De que nadie baja de ahí. Pues con un funcionario de arriba no me va a hacer de que señores algo aquí abajo. Problemas aquí en Panamá. Porque yo no vengo a agredir a nadie. ¿Por qué voy a agredir a alguien? Primero, o sea, en conclusión, lo que se está pidiendo es simple y sencillamente que no dejan a las personas que están bajando. No te están diciendo que no nos van a dar las normas. Mira, aquí están prohibiendo eso. No están pidiendo, ellos no vinieron a agredir aquí a nadie. Emocional para no agredir a personas que vienen bajando, como pasó ahorita. Claro, pero imagínate que la embajada se vacía y ellos dicen que ya no queda nadie, que no nos van a dar. Es que yo vivo arriba. Pero eso es derecho. Por eso, cuando puede que todo... Hola. Chicos, venimos parte de la MUD. El 99% ganamos el cargo de Edmundo González. Nada más tuvieron ellos 3 votos. En la mesa número 3 tuvimos 178 votos, de los 118 votos. Nada más 3 tuvo para Nicolás Maduro, el resto fue para... Más dura que no se escucha. Ganamos más del 99% acá en Panamá. Ok, dijiste 3 votos para Maduro. Mesa 3, repítelo. Mesa número 3, voy por mesa. Escuchen, votación en Panamá. 237 votos para Edmundo, 3 para Nicolás. Mesa 2, Edmundo, 275. El otro señor. Esto es en Panamá, señores. Esto es en Panamá. Carri, Esto es en Panamá. Venezolanos en Panamá. 173. Brito 1, Nulo 1, Nicolás Maduro 3. Mesa 4, Edmundo 250, Nicolás 2. Bueno, ya totalizaría todo eso. Esa era la cuarta. ¿Sí? Como dice el amigo, 99% acá ganó. Acá ganó 99% en Panamá. Maduro. Perdón, Edmundo. Corina, pues. Como escucharon, gente, Maduro de a milagro sacó 10 votos aquí en Panamá. ¿Quiénes fueron esos 10 votos que sacó Maduro? No sé. ¿Qué importa? Como mucho, Maduro aquí en Panamá nada más sacó 10 votos. Algún par de votos nulos y la gran mayoría, 200 y tantos, 300 y tantos, fueron para Edmundo. O sea que aquí en Panamá, como el muchacho dijo, el 99%. Pero espérate. ¿Y por qué habían miles y miles de venezolanos? ¿Dónde estaba migración en ese momento? Con todo respeto, ¿votaron cuántas personas en Panamá? No votaron ni 1000 personas en Panamá. Ni 1000 personas han votado. ¿Y dónde estaba migración para llevarse a todos esos ilegales que estaban hoy burlándose de Panamá en estos momentos? Esa parte no me la van a cambiar, ¿eh? No me cambian eso. Escuchamos. Total 278. Edmundo 250 en la mesa 4. Nicolás Maduro 2. Un total de 252 votos. Ok, Edmundo González, el total de mesa 1038 votos. Nicolás Maduro, el total de mesa 16 votos. Brito 1, Nulos 1 y Escarrí 1. Aquí está la claridad de lo que pasó y de lo que nos está diciendo María Corina. Aquí en Panamá. Está pasando de fondo. Entonces quédense tranquilos, señores, que nosotros tenemos una señora líder. Y con el permiso y el perdón de la palabra, la única caraja que tiene bolas en Venezuela. Así que esta vaina va a haber una guerra. Bueno, váyanse todos para Venezuela a tumbar Maduro. Si eso es lo que yo quiero, hombre. En todo Panamá, 16 votos y Edmundo 1000 y pico de votos. Y váyanse para allá, pues. Normalmente la tendencia, me imagino yo, que en todos los países del mundo. Váyanse para allá, pues. Cara de pingada, ¿no? De verdad, váyanse para allá y llévense y quiten a Maduro de allá, pues. Si tienen esos huevos que dicen que ustedes tienen, vayan y quítenlo ustedes. ¿Qué hacen aquí quitándole plazas de empleo a los panameños, hombre?
Váyanse para allá a resolver sus vergueros allá, sus problemas allá. Eso es literal. Coño, yo estoy escabriado de esa vaina y sentí lástima que. ¿Qué tú pensabas? ¿Que yo te iba a tirar flores y cosas bonitas? No, no joda. Vayan allá a pelear. Vayan allá a luchar, es lo que tienen que hacer. Coño, no joda. Carajo. Vamos a ver los comentarios. ¿Qué pasó con los comentarios? Actívense los comentarios. Se quedaron mudos de repente. Actívense. Saquen a todos esos pocos ilegales que estaban obstaculizando la vía pública acá. Eso es lo que tienen que sacar, un pocotón de ilegales que hay aquí en Panamá, hombre. No joda. No salgan a la calle, pero a las calles de allá. A las calles de allá, de Caracas. Allá en San Cristóbal, allá que tienen que salir. En Maracaibo, por allá, en Valencia. Nada más votaron, ni 1000 personas votaron. Ni 1000 personas votaron aquí. Y había más de 100.000 personas en la calle. La vida, no, tranquilo, no te sientas mal. Eso se arregla fácil. 2 que 3 funcionarios de migración para ver tu documento. Y ahí nos damos cuenta. Para que no llores, no te pongas ahora, que no se te suba, no te dé nada, ni una pica piqui. A lo mejor tú tendrás tu pasaporte al día, ¿no? No joda, carajo. Y que uno sienta aquí. Nosotros tuvimos una dictadura aquí en Panamá también. En fin. Yo totalmente en desacuerdo. Bueno, este es el resultado final de las elecciones. Al final me cabría porque realmente, la verdad es esa. Increíble, impresionante, no puede ser. Ganó Maduro, pues ahora vamos a ver qué va a pasar en el mundo y qué van a hacer al respecto con esto. Porque los países no se van a quedar de brazos cruzados. Ahí está María Corina Machado llamando a una revolución en Venezuela, a una guerra en las calles. Vamos a ver, va a haber una guerra y vamos a estar pendientes de eso. Vamos a tener esto porque esto está encendido allá en Venezuela. Ahorita mismo la gente no acepta la derrota, no la aceptan. Los titulares aquí en Panamá lo publican. Ganó Maduro, tanta campaña mediática y al final pues se impuso la mano dura, la mano peluda. Mira lo que dice aquí. Nicolás Maduro 51.2, Edmundo González 44.2. Ahí está la diferencia. A mí dice, soy panameño pero me duele Venezuela. A mí lo que me duele es que hay un montón de venezolanos ilegales en mi país y yo quiero que vayan a su país a quitar a Maduro. Eso es todo lo que digo. Y ahí lo publiqué. Quiten a Maduro, váyanse para allá y acaben con eso. Únanse. Es muy difícil. Tienen el apoyo de los Estados Unidos. Vaya. ¿Qué pasó? ¿Qué sopa? Sí, seguramente Roberto, va a empezar una revolución. María Corina Machado, tú la escuchaste en mi canal. Ella está llamando a una civil war allá en Venezuela. Sí. Quédate en sintonía de tu canal YouKnow, porque cualquier cosita que está pasando en esta cosa vamos a tenerla nosotros en vivo. En realidad estamos conectados con esta transmisión.
no lo iban a aceptar. Es que nunca, ellos no firmaron el pacto de que si ganaban o no. No lo iban a aceptar. Seguimos con la rumba aquí, a bailar. Respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan. No, y eso. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra. Y campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Agradecer a todos los venezolanos y venezolanas que participaron. Agradecer de manera muy especial al Plan República y a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Agradecer también a los más de 900 veedores e invitados internacionales que vinieron de más de 100 países. No sé si por aquí hay. Allá están parte de los del PRD, claro, los del PRD. Qué bonito que compartan todas las experiencias de este proceso electoral con el pueblo. Agradecer al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país, que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales, de ataque inclemente, de las granjas de bots. Granja de bots. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. Mira tú. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Pero Dios con nosotros. Felicito a los técnicos de las telecomunicaciones de Venezuela y del CNE que lograron despejar un hackeo brutal que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué querían impedir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que el pueblo tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué, Maduro? ¿Quién está detrás de eso? Dímelo tú, Maduro. A gritar lo que ya estaba cantado, el grito de fraude. No es la primera vez. Esta película la he visto varias veces. Es la película de la extrema derecha. Ya salió hace 20 años Henry Ramos Alud, ¿se acuerdan? Cuando el comandante Chávez le ganó el referéndum revocatorio.
y terminó siendo un referéndum revolcatorio a la derecha. Revolcatorio, dice. Algunos de ustedes estaban muy pequeños o no habían nacido. Y trataron de manchar el resultado electoral con gritos de fraude. Y salieron todos en rueda de prensa. Todos con la cara de zombie que les caracteriza. Son gente fea. Fea por el alma. Fea por la mirada. Fea por el rostro de maldad. Son feos. Son feas. ¿Cómo lo vota? Bellos y bellas, aquí. Aquí sí hay gente bella, noble, llena de amor, de patriotismo. Qué barbaridad. De cristianismo. Ay, a la vida, metió a Cristo. Me han metido a Cristo. Salió aquella madrugada a decir: ha habido un fraude. Dice Ramos Alú: tengo las pruebas. En 24 horas presento las pruebas contundentes. Todavía las estamos esperando. Y en el 2013, cuando este muchacho que está aquí, Nicolás Maduro Moro, con apenas 10 días de campaña, le metió un knockout del cual no se ha recuperado todavía a Enrique Capriles Radosky, salió a gritar Capriles: fraude, fraude. Descarguen la rechera, dijo. Descarguen la rechera. Por culpa de Capriles hubo más de 14 muertos, 50 y pico de heridos. Va a haber revolución. Hospitales, va a haber revuelta, va a haber revuelta. A perseguir y tratar de matar médicos y médicas cubanas de la misión que estaba aquí de Barrio Adentro. Esa película la hemos visto. Por eso es que después de haber visto esa película y haberla vivido, yo le digo al pueblo de Venezuela: trataron hoy de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales. Ahí estamos escuchando. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales. Convictos y confesos. Convicto y confeso, dice. He pedido a la Fiscalía General de la República manos de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Así se lo digo. El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz. Y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria. Una guerra entre Argentina y Venezuela. Arrastrar a la espiral de violencia del fascismo. Ahí han surgido el Club de Fascistas de América Latina. Milei. Tengo información. Tengo un Twitter de Milei, señoras y señores. Está amenazando con las Fuerzas Armadas. Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, traidor a la patria. No me aguantas un round. Eres un tronco de... ¿De qué? Fascista. Tronco de fascista. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei, no al nazi fascista de Milei. ¡Allá la vida! Palabras de Nicolás Maduro. Estamos dando un ejemplo al mundo. Somos un pueblo de guerreros. Oye. Bueno, esto va a estar feo aquí. Este canto viene de la profundidad argentina. Y yo lo voy a repetir. Milei, basura, la dictadura. Milei,
vendepatria, cobarde, no me aguantás un round. Dios. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque un tipo feo además. Yo me estoy reventando. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ustedes no lo han visto. Ustedes ponen la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio un fascista, un nazi como ese? Ay, Dios mío. Un sociópata sádico que Ay, Dios disfruta mío. haciendo sufrir al pueblo. Ay, Dios mío. Esto es mi América Latina, Pues hermano. Venezuela, puedo decir hoy, Esta es mi América Latina. esta madrugada, Venezuela está de pie Sí. y lista para seguir caminando. Esta es mi su América destino Latina. glorioso en el siglo XXI. Dios. Victorioso, glorioso, grande. Estas son las palabras de Nicolás Maduro. Fue elegido reelecto presidente de Venezuela y ya punto final. Y se va a formar. Es un triunfo del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje que nosotros llamamos nuestro socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI. Nuestro socialismo de raíz indoamericana, con la carga definitiva del independentismo bolivariano, con la fuerza zamorana de la igualdad, con la fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos nosotros. Nosotros somos Bolívar, Zamora, Guaycaipuro, Negro Primero, pero sobre todo somos los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo. Quiero agradecer a todo el pueblo cristiano por sus oraciones, por sus bendiciones, Dios mío. por su amor. Esto es Maduro. Au vivo. Y hay que respetar esta constitución. Hay que respetar el árbitro. Y que nadie pretenda manchar esta jornada bella que ha tenido el pueblo de Venezuela. Terrible. Jornada extraordinaria, única, atípica. Es la Atípica. jornada que hemos vivido. Atipiquísima. Soy un hombre de paz. Bueno. Soy un hombre de diálogo. Qué locura, Nunca bro. jamás pensé, jamás, en estar cargos públicos de relevancia. Siempre me movió con mucha fuerza el espíritu de luchar por Venezuela. Siempre desde muy joven creí en la revolución socialista. Cuando el comandante Chávez surgió como gran líder de Venezuela, no dudé ni un segundo en seguirlo, en estar a su lado, en apoyarlo. Mi única aspiración en la vida siempre fue ser soldado de Hugo Chávez, donde él me colocara, en la trinchera, en el campo de batalla que él me colocara. Un día me dijo, Nicolás, si de las circunstancias que tengo que enfrentar con la nueva operación quedara imposibilitado de seguir al frente de la presidencia, Maduro presidente. vida, ahora te toca a ti. Yo les he contado la conmoción que viví y 2 horas después me preguntó, ¿y qué vas a hacer, Nicolás? ¿Qué me responde? Y yo, hasta donde pude hablar, le dije, comandante, cuente usted, se lo juro que yo seré leal a usted hasta más allá de esta vida y que protegeré al pueblo de Venezuela que usted tanto ama. He sido leal. Qué locura. El Bamí llorando. Muchos panameños también tristes. De Yo también. sacrificios y de mi propia vida, y eso me hace feliz.
porque alguien leal tiene la conciencia limpia y tranquila para verle los ojos a sus nietas, a sus nietos, a sus hijos, a su familia, a sus compatriotas. Y en este nuevo mandato que ustedes me han dado, en este nuevo mandato que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social, para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica, por los misiles imperialistas. Ahí está. Estas fueron las palabras de Nicolás Maduro. Ya yo la paro ahí, la aguanto ahí. Este ha sido una jornada maratónica, una jornada compleja, una jornada llena de mucha información. Yo los invito a que se queden conmigo en sintonía en el canal YouKnow, porque vamos a estar subiendo mucha información de primera mano y transmisiones en vivo relevantes con este tema. Señoras y señores, ha ganado Maduro, pero la oposición está totalmente en desacuerdo, y como pueden ver aquí en Panamá, yo los he llevado por un viaje por el mundo entero y las diferentes reacciones en esta transmisión. Gracias por ver este live, de verdad, muchas gracias por ver este live, y de verdad les invito a que sigan en sintonía el canal YouKnow, porque vamos a estar con la noticia veraz en los dos lados de la moneda. Como tú pudiste ver, viste las dos caras de la moneda, la oposición y también el oficialismo de Venezuela, y las diferentes reacciones a nivel mundial, y seguiremos informando. Gracias por ver, por suscribirse, por estar aquí en tu canal YouKnow, y abrazo a todos mis hermanos venezolanos, que sepan que lo que digo realmente viene desde el corazón. Yo de verdad quiero un cambio en Venezuela, pero lamentablemente al parecer va a haber que no se quieren ir, no se quieren ir de forma pacífica, y esto va a ser muy problemático. Esperemos que no haya muertos, que no hayan heridos. Yo no estoy llamando a una guerra. Presidentes como Milei y discursos incendiarios como los de Corina Machado, sí, y no podemos llevarlo a esta situación. Tenemos que ser más inteligentes, buscar una forma pacífica de resolver las cosas, porque al final el que sufre es el pueblo. YouKnow, bra.